Como es tradicional, siempre tenemos un breve informativo donde informamos de cómo está la pandemia y de algunas cosas que tienen que ver con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Pero hoy nos lo vamos a saltar, lo haremos después, porque vamos a dar la bienvenida a Diario Salir Radio a Manuel Campo Vidal. Hola Manuel, buenos días y gracias por estar con nosotros en Diario Salir Radio. Un placer. Encantado, Fernando. A Manuel Campo Vidal le gusta que le presenten como sociólogo y periodista, pero lo que voy a decir va a sorprender a muchos, porque es más de todo eso. Manuel Campo Vidal es doctor en Sociología en el área de Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona e ingeniero técnico en Electrónica Industrial en la Politécnica de Cataluña. Profesionalmente tiene una amplia carrera, presentó los informativos diarios en Televisión Española en 1983 hasta 1986. Dirigió el programa informativo de Radio Hora 25 en la cadena SER, fue director de Antena 3 Televisión. En 1994 creó y fue presidente del canal internacional de Antena 3 TV, creador y director de algunos programas. Presidente emérito de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en España, dirige y es profesor del Instituto de Comunicación Empresarial, presidente y profesor de comunicación de Nex Educación y también es director del Centro de Estudios Superior Nex, CES Nex. Cuenta con numerosos premios de reconocimiento profesional, el premio Ondas por el programa Punto y Aparte, 2 premios TP de Oro, premio Mejor Comunicador, premio Mejor Programa Línea América la Asociación de Periodistas, premio Aragonés de Mérito de las Letras, premio Ondas compartido por la dirección del programa Hora 25, premio Fundación Independiente de Periodismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha escrito numerosos libros, el último de ellos, La España despoblada, Crónicas de Emigración y Crónicas de Emigración, Abandono y Esperanza, del que luego hablaremos y por el que hemos querido traerle a Diario Salir. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Muchísimas gracias por la hospitalidad. Nada, gracias a ti por compartir estos minutos con nosotros. Quería decir que además de todo esto que he hablado, te ha tocado lidiar con presidentes y responsables de la oposición en el momento de negociar y organizar e incluso moderar debates electorales de gran calado. Negociaste y moderaste el primer debate electoral televisado entre José María Aznar y Felipe González. Has dirigido y moderado los primeros debates presidencial cara a cara. También el de Zapatero y Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Organizaste y moderaste el de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y en 2016 organizaste y dirigiste el debate de las elecciones que reunió el 26 de junio a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. ¿Cuántos dolores de cabeza produce moderar, presentar y sobre todo negociar un debate electoral? Bueno, son momentos muy tensos, hay que entenderlo. Ahí te sientas entre dos personas, uno de ellos va a ser presidente del gobierno, el otro líder de la oposición, y quizá no llegue nunca al destino, ¿no? Al destino soñado, que es el Palacio de la Moncloa. Obviamente ellos, pues hay una tensión muy fuerte y sobre todo de sus entornos, ¿no? Pero bueno, oye, yo creo que es un derecho de la ciudadanía asistir a debates y es un honor para mí haber gozado de la confianza de unos y otros, quiero decir, tanto de un candidato como del otro, para ser la persona que desde la más estricta neutralidad profesional moderara ese debate. ¿Y las exigencias que te hacen en el momento de negociar son como nos las imaginamos o no somos capaces de imaginarnos lo que te pueden llegar a pedir? No, porque en realidad tampoco son tantas exigencias. A veces son de temas menores, de qué llega primero, qué llega después, no sé qué. Bueno, ahí está el protocolo de eventos, ¿no? Que el Estado, entonces lo podemos aplicar. Hay algunos que se resisten a que se les aplique el protocolo, pero hombre, si Mariano Rajoy es el presidente, pues yo creo que si aplico, que en ese momento lo era, pues tiene que llegar el último y salir el primero. Y cuando antes lo era Zapatero, pues 3/4 de lo mismo. Esto que parece tan sencillo, pues a lo mejor te genera 2 horas de discusión o una tarde. Pero por lo demás es difícil, por supuesto que no es nada fácil, pero lo importante es que el debate llega y el debate lo aprecia y lo valora la ciudadanía, después tendrá las opiniones sobre su contenido que crea conveniente, pero si no fuera así,
no habría 10 millones o a veces 12 millones de personas viendo un debate de televisión. Quiere decir que la ciudadanía lo quiere y se mantiene a lo largo de las 2 horas. Tienes una trayectoria periodística impecable y larguísima de la que podríamos estar hablando horas, pero hoy te hemos traído para hablar de tu libro. Pero antes de hablar de tu libro, hemos dicho que eres presidente y profesor de comunicación de Next Educación y director del Centro de Estudios Superior Next. ¿Qué es Next Educación? ¿Y qué hacéis ahora mismo? ¿Cursos online, supongo? Bueno, Next es una escuela de negocios en origen, creada hace 8 años, para hacer temas siempre novedosos. Por lo tanto, Big Data, ciberseguridad, comunicación política avanzada y en este momento economía verde, que le damos mucha importancia y tenemos casi 50 alumnos sobre esta cuestión, porque el mundo cada vez va a ser más digital, ahí está el Big Data y la ciberseguridad, y cada vez más verde. Así que eso es lo que es la escuela y es un placer. En la medida en que das clase y además con personajes como alumnos muy bien preparados, pues también se progresa intelectualmente. Aquí hay que seguir trabajando siempre para estar a la última. Uh-huh. Al hilo de, bueno, eres un gran analista de televisión y los medios de comunicación y quería hacerte una pregunta al hilo de uno de tus libros que se llama La transición audiovisual pendiente. ¿Seguimos teniendo una transición audiovisual pendiente o es algo que no se puede acabar nunca dados los continuos movimientos de accionariados, absorciones, concentraciones y sobre todo los nuevos modelos de hacer televisión y de consumirla como consecuencia de la constante evolución de las nuevas tecnologías? Pues desde luego que no se puede dar por acabado nunca, porque siempre hay operaciones de capital en las que desaparecen unas empresas para ser sustituidas por otras, pero la tecnología también añade a otros elementos. Si miramos a nivel mundial, pensemos pues que hace 15 años no existía Twitter, ni Facebook, ni Google seguramente, y entonces el resultado es que esas empresas han generado tales capitales y tienen tal influencia que al final el presidente de Amazon se compró el Washington Post. Pues bueno, hay nuevos capitales, hay nuevos dueños de todo esto, y en ese sentido, pues desde el Silicon Valley, que está comprando mucho mapa de la comunicación, es decir, muchos medios, pues a la propia situación en España, la propia crisis también nos ha traído pues que unos periódicos sean absorbidos por otros. Yo el otro día hablaba en Sevilla, el Correo es el Correo de Andalucía, que era un periódico emblemático que había estado vinculado al arzobispado. Bueno, pues al final también desapareció, pero antes había sido comprado por una persona que tenía unas empresas siderúrgicas, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, no se da nunca por acabada por razones tecnológicas, por razones económicas, propiamente dichas, y también por razones políticas. Recordarás aquello del vídeo mató a la estrella de la radio, el vídeo murió, ahí Sí. siguen las estrellas de la radio, pero, y como muchos vaticinan, las nuevas plataformas online y los consumos a la carta acabarán con la televisión convencional tal y como la conocemos. Pues yo estoy seguro que no, porque fíjate la radio, esa canción, que efectivamente es de los años 70, Video Kill de Radio Star, si no recuerdo mal la letra, Sí. ahí está la radio. Han pasado 50 años y la radio está ahí. Y estamos hablando por la radio ahora mismo, y la dan por muerta, porque había llegado la televisión. Y luego cuando llegó Internet se hicieron vulnerables por la televisión. Y a la hora de la verdad, lo que nos damos cuenta es que la televisión no solamente existe y forma parte de nuestra vida, sino que demuestra, no solamente en España, las estadísticas, que ha salido reportada de esta pandemia, donde se ha visto más televisión que nunca, y algo muy sorprendente, los jóvenes han visto más televisión que nunca. Por lo tanto, yo creo que los medios de comunicación están para quedarse y desde luego para innovar y seguir las innovaciones. Solo caen aquellos que demuestran inmovilismo empresarial y también en la función propia del ejercicio del periodismo o de la información. Dos preguntas muy breves y ya entramos a hablar de tu libro La España despoblada, crónica de emigración y abandono y esperanza. Tienes un par de libros en los que dices que los españoles comunicamos mal y los profesionales tampoco lo hacen bien. ¿Sigues sosteniendo esta afirmación o estas afirmaciones? Sí, lo mantengo porque
Desgraciadamente la comunicación, no solamente en España, en general en el mundo latino, no tiene el lugar que debería tener y que, por ejemplo, observamos en el mundo anglosajón. Es decir, aquí no tenemos exámenes orales, no salimos a la pizarra y el resultado es que tenemos grandes profesionales, yo que sé, en la medicina, en la ingeniería, pero cuando van a ser entrevistados en un medio público o cuando van a intervenir en un congreso, etcétera, pues su excelencia comunicativa está bastante más baja que su excelencia científica o la tecnológica. Uh-huh. Por eso digo que debemos progresar en comunicación, que es nuestra asignatura pendiente. Pero va no solo por los profesionales del periodismo, va por los profesionales en general. Claro que hay excepciones maravillosas y tenemos gente extraordinaria. Yo pienso, hace poco tuve oportunidad de entrevistar a Josep Borrell, que es el vicepresidente de la Unión Europea, como sabemos, antes ministro de Asuntos Exteriores en España, y es de una capacidad comunicativa espectacular. Hay excepciones, pero la media es más baja que la del mundo anglosajón. Muy bien. Pues la última pregunta. En tu opinión, ¿se ha perdido la objetividad o, como decía un profesor de la universidad, la subjetividad honesta en los medios de comunicación? Bueno, la objetividad como tal exacta no existe. No, por eso hablaba de la subjetividad honesta. Sí, yo creo que hay que ser honestos, hay que ser transparentes y desde luego construir una credibilidad. Porque no se trata de tener mucha audiencia, poca. Se trata de que está bien tener mucha, claro. Pero que quien te escuche diga, bueno, esto debe ser cierto porque esta persona ha comprobado las noticias. Uh-huh. Así que se trata de tratar de ser objetivos y sobre todo de ser creíbles, que ese es el gran atributo que me gustaría mantener profesionalmente y en esa batalla estamos. Pues nos quedamos con eso, con credibilidad. Vamos a hablar ahora de tu libro. Decía que se llama La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza. El libro está escrito en gran parte en primera persona porque en el cambio de década del 50 al 60 tus padres cambiaron el pueblo donde nacieron, en Aragón, Camporrels, en el Prepirineo Ostense, por una nueva vida en Barcelona. Allí es donde pasaste tu infancia y parte de tu juventud. Sí, yo emigré con mis padres cuando yo tenía 9 años y justo dio la casualidad, el día que cumplía 30, por motivos laborales, emigré de Barcelona a Madrid, ¿no? Uh-huh. Y aquí estoy, en Madrid, base aérea y base ferroviaria, de cuando podíamos viajar. Hay una parte introductoria que es algo personal, incluso un epílogo al final también, pero es sobre todo un ensayo sobre esta España despoblada, que tenemos que atajar la situación porque si no está muy desequilibrada, tanto en población como medioambientalmente. Y yo creo que este país necesita equilibrio y que las provincias no se despueblen para ir a todavía más grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia y otras, porque el sistema de vida entonces es peor. Es peor medioambientalmente y es peor por muchísimas razones de la hiperconcentración. Uh-huh. En esa batalla. Es un ensayo que tiene algunos rasgos autobiográficos y también algunas notas biográficas de otras personas con las que yo he conversado y me han querido contar su aventura. Personas conocidas, Montserrat de Campoy, que en paz descanse, Manolo Escobar, que efectivamente me contó su inmigración con la familia desde Almería hasta Badalona, y tantos otros, ¿no? que han aportado ejemplos concretos de esta gran epopeya española que ha sido la transformación del lugar en el que vivíamos, ¿no? Tienes que pensar, Fernando, que solo en el año 2000, en el siglo XX, 2 millones de personas llegamos a Cataluña desde cualquier otro punto de España, en mi caso desde el Pirineo Aragón. Bueno, oiga, algo que afecta a 2 millones de personas en un siglo, pues es realmente, y solamente contando los de Cataluña, hemos contado Madrid y el País Vasco, es algo muy relevante y merece un estudio serio, y a eso me he dedicado. Sí, pero no solo migración interior en España, sino también al exterior. Tengo que confesarte que no me he dado tiempo a terminar tu libro. He leído una
importante parte, y son muchos y muy importantes los datos que ofreces en tu libro de España despoblada, y sería imposible hacer un resumen de todo ello. Así que la recomendación es que lean el libro, que es interesantísimo para acercarnos un poco a él. Hablas de la emigración a Europa, Alemania, Francia, Suiza, entre otros destinos, pero también a Sudamérica, principalmente Argentina, Venezuela o Cuba. Pero lo que mucha gente no sabe es que hubo también emigración a Australia, de campesinos a la República Dominicana, y que también incluso a Canadá, a Montreal, donde en un momento se trasladaron 300 personas de un pueblo de 1.400 habitantes y se quedó en 900. Sí, eso es Villar Quemado, provincia de Teruel. Uh-huh. Pues fíjate, la presentación, en los trabajos de investigación para publicar, o sea, para escribir este libro de la España despoblada, yo me encontré pues con esos regalos, ¿no? Una persona se levantó en Alcañiz y me habló de Villar Quemado. Me quedé con él, le dije, espéreme, por favor, a la salida, y me estuvo explicando pues que por el efecto llamada uno detrás de otros, pero a veces, en el caso de ese pueblo, pero a veces eran acuerdos y convenios internacionales. Fueron campesinos españoles, como acabas de decir, la República Dominicana, por un pacto entre dos dictadores, Trujillo y Franco. Uh-huh. O a través de la Conferencia Episcopal Australiana, conectando con la Conferencia Episcopal Española. Hay muchas otras emigraciones no tan intensas en número de población y, sin embargo, importantes, que he podido descubrir y que están recogidas en ese. Hablas de la Conferencia Episcopal y eso me recuerda que en muchas de estas migraciones estaba la Iglesia de por medio. ¿Qué papel cumplía la Iglesia en estas migraciones? Bueno, la Iglesia auxiliaba en un momento determinado, donde veía pues también auxilia, ¿no? A través de Cáritas, que duda cabe. Pero si tenía esa oportunidad, es evidente que había una sobrepoblación, y además en paro y con problemas dramáticos, incluso de hambre en algunas zonas de España, y si podía abrirse una beta de enviar gente a Australia, pues se envió. De hecho, mis padres estuvieron a punto de ir a Australia, y en mi casa se comentó la posibilidad de ese destino. Al final emigramos a Barcelona, pero no hemos podido ir a Australia. Te voy a contar te voy a contar que ese fue mi caso también. A mi padre, que trabajaba para una empresa de ingeniería, mi padre era delineante proyectista, le ofrecieron irse para allá, y porque mi madre no quiso, si no yo era el último, quizá hubiera nacido allí en Australia, no había nacido todavía cuando no sabía eso, Fernando. Sí, no sabía eso. Podía haber sido un australiano más. Oye, esto de España vaciada no es un fenómeno nuevo, ya se producía en el siglo XIX. Cuba fue destino entre 1882 y 1894. Dices que llegaron a la isla caribeña entre 250 y 300.000 españoles. Esto es una barbaridad. Bueno, casi todos gallegos. Es que Galicia en el siglo XIX salió de allí 1 millón de personas. Y en los 25 primeros años del siglo XX, otro 1 millón. Hay que pensar que en el momento de que termina el siglo XIX, comienza el siglo XX, Cataluña tenía menos población que Galicia, y ahora la triplica. Por tanto, ha habido una compensación, descompensaciones y compensaciones de población realmente muy fuerte. La emigración no es un fenómeno que haya afectado a unos cuantos, y si no cada uno, pues fíjate, tú mismo acabas de hablar de tus padres, yo de los míos o de mí mismo, porque he formado parte de esa despoblación, pero la emigración, si uno pregunta, dice, no, pero mi abuelo vino de no sé dónde, y vino de Huelva a Valencia. Bueno, pues vale, es algo que ha afectado a millones y millones de personas en nuestro país, más allá de la emigración política, que también la hubo, porque 27.000 españoles después de la Guerra Civil se refugian en México pues para no ser fusilados. Hablas del historiador francés Pierre Vilar, que además te dio clases en Francia, por lo que he leído, y dices que recoges que él comentaba que España pasó de unos 11 millones de habitantes en 1808, cuando Napoleón invadió la península, a 15 millones y medio en 1857, y hasta que llega 1935, un año antes del comienzo de la guerra, y ahí ya estamos pues en ¿cuántos millones? 24. En 24 millones, exacto. O sea, el crecimiento fue exponencial. Lo que pasa es que también la despoblación fue exponencial, ¿no? Así es. Bueno, Pierre Vilar, que es un eminente historiador
francés, que tuve la inmensa suerte todavía de ser alumno suyo en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, en el curso 73-74. Es una persona que demuestra, certifica, que España durante el siglo XIX tenía una población superior a la media europea desde el punto de vista de la densidad. Y es evidente que con tan pocos recursos y con el retraso de la revolución industrial, todas esas personas pues no tenían más remedio que abrir la puerta de la emigración, ¿no? Creo que a Pierre Vilar le debemos su magistratura porque él dedicó muchísimos años a estudiar España desde la Universidad de París y en particular Cataluña, ¿no? En su gran obra Cataluña en la España moderna. Hablas de 3 factores negativos que al sumarse nos conducen a un diagnóstico muy grave, que son la despoblación del territorio, el declive demográfico, acelerado porque la natalidad se ha desplomado, y la jubilación anticipada o temprana. Y también hablas de un cuarto factor que ha contribuido a esa despoblación, la falta de oportunidades laborales. ¿Estos son la clave de la despoblación y la oferta, la falta de oferta de empleo de calidad que provoca que muchos jóvenes, aparte que no encuentren trabajo, se vayan al extranjero? Sí, fundamentalmente. La gente se va porque no tiene trabajo. Si tuviera una forma de vida digna en los pueblos, pues no se iría, porque hay muchas ventajas de vivir en un pueblo. Hay gente que no le gusta, prefiere la ciudad, pues es estupendo, ¿no? Pero la gente sobre todo se va por falta de trabajo y aquí hemos sumado la despoblación, el declive demográfico y la falta de oportunidades. Estamos en la esperanza de que esto realmente pueda parcialmente o algo pueda revertirse. No son lo mismo los conceptos España vacía que vaciada o despoblada, ¿no? Bueno, en realidad estamos hablando de lo mismo. Fíjate que incluso antes le llamamos la España interior, hay quien ha propuesto llamarla la España abandonada, pero no es verdad porque mucha gente se fue porque no la abandonaba, es que no tenía más remedio que marcharse. Y yo creo que primero se le llamó la España vacía por el libro de Sergio del Molino, pero luego vinieron de Teruel y dijeron, oiga, mire, si le llama vacía, va a pensar la gente que siempre estuvo vacía, y esto estaba lleno, solo que se vació. Así que le llamamos la España vaciada. A mí me gusta más el término España despoblada porque hace más referencia a personas, se despuebla de personas. Pero en todo caso, no vamos a abrir un debate semántico, estamos hablando de lo mismo, de un problema grave y que tenemos que superar. En esa batalla estamos. Solo unas cifras para descubrir el dramatismo y entender la gravedad del problema. Hablas de que 1.300 municipios españoles, el 16%, se consideran escasamente poblados, es decir, tienen menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, que más de la mitad de los 8.131 municipios de España tienen menos de 100 vecinos, que hay 3 provincias como Lugo, Orense y Zamora donde hay más habitantes mayores de 75 que menores de 25, o que 27 capitales de provincia de las 50 existentes pierden población aun después de haber recibido gentes que salían de los pueblos cercanos. Este desequilibrio es muy costoso humana y económicamente, ¿no? Es económicamente y también medioambientalmente, porque si al final los pueblos quedan vacíos y los campos no se cuidan y los caminos crece la maleza y al cabo de unos cuantos veranos pues cae un rayo y se incendian, lo vamos a pagar. De hecho, la despoblación es una herida medioambiental muy grave, más allá de la económica. Los desequilibrios son gravísimos y España tiene que hacer un esfuerzo por reequilibrarse. También hay gente que está volviendo al campo para recuperar una calidad de vida perdida en la ciudad. Esto contribuye que hay mejores y más rápidos medios de transporte, más comunicación, mejores nuevas tecnologías, teletrabajo. Pero ¿esto es una solución para acabar con esa España vaciada o no tiene nada que ver? Sí, yo creo que el teletrabajo ayuda a que una repoblación y después el COVID ha hecho que mucha gente diga, oye, a ver si resulta que estamos más seguros en los pueblos, cosa que es cierto, y desde luego si hay conectividad, como acabas de decir, yo no tengo ninguna duda de que va a haber una relativa despoblación, una relativa recuperación, ¿no? Uh-huh. De hecho, ya hay alguna localidad, en este caso en Burgos, El Orado, que tiene una concejalía de repoblación, es decir, está ayudando a que la gente se inserte allí. A mí me parece que esto es ir por el buen camino.
Una última pregunta, Manuel, es muy interesante y podríamos estar hablando horas, ya lo dije al principio. ¿La España vaciada se irá vaciando más? ¿Se ampliará a otros territorios? ¿O en este sentido hemos tocado ya a fondo? Bueno, la España vaciada va a terminar, digamos, esta etapa. Yo creo que en este momento la hemos puesto ya encima de la mesa y creo que el libro ayuda y agradezco mucho, Fernando, la entrevista porque es la manera de que hablemos, digamos, de este problema. Mañana voy a estar en Radio Nacional de España a las 11. Antes no se hablaba. Ahora estamos en una situación en la que solo se dan los datos negativos, pero yo quiero hablar también de futuro y me he encontrado con muchísimos emprendedores, con muchísimo entusiasmo, con muchísima gente joven que quiere, y no tan joven, que quiere revertir la situación, y en ese sentido he subrayado en el libro que es verdad que el título principal es La España despoblada, pero después digo crónicas de emigración, abandono y esperanza. Y te agradezco que hayamos repasado la emigración y todos sus destinos, el abandono de esos tiempos y la esperanza de que cualquier tiempo que venga pueda ser mejor. Pues somos nosotros los que te agradecemos que hayas estado con nosotros en Click Radio TV. Manuel Campo Vidal, periodista y sociólogo, ha venido a presentarnos su libro La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza. Un fenómeno que dura ya varios siglos y que su autor desgrana con una técnica de cirujano, porque el libro es espectacular con los datos que manejas. Gracias, Manuel, por haber compartido con nosotros este tiempo de radio, La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza, editado por SAGESE para Next Educación. Venga, pues muy bien, muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias a ti, Manuel, un saludo. Estamos en contacto. Hasta pronto. España comenzará a vacunar del COVID-19 entre el 27 y el 29 de diciembre con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, una vez sea aprobada por la Comisión Europea y tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad. Las fechas las ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Aunque no se ha precisado qué Estados miembros serán los primeros en activar sus campañas, sí se sabe que España podría ser uno de ellos, ya que el país, asegura la presidenta, está preparado para empezar con las vacunas. La vacuna cuenta con 2 dosis administradas en un intervalo de 21 días entre cada una, si bien desde la primera dosis ya existe un cierto nivel de protección frente al coronavirus. De momento no se sabe cuántas dosis van a llegar a España. Madrid ha pasado en un mes de ser la comunidad con menos contagios a ser la que más incidencia registra en la península. En noviembre, Madrid llegó a ser la comunidad con menos incidencia por 100.000 habitantes. Mis disculpas a los oyentes, se nos ha metido ahí un ruido y hemos tenido algún problema técnico y tecnológico. Decía que en noviembre se llegó a ser la comunidad con menos incidencia por 100.000 habitantes del territorio peninsular, pero la incidencia acumulada en los 14 últimos días ha colocado a Madrid como la región con más casos de COVID de la península. También vuelve a situarla en el nivel 4, el de riesgo extremo, por encima de 250, según el semáforo del Ministerio de Sanidad, acordado con las autonomías el pasado otoño. Tras los días festivos del Puente de la Constitución, y aunque de forma leve, los hospitales también han notado un repunte que mantiene en alerta a sanitarios y a expertos. Los expertos aluden a un alto porcentaje de personas asintomáticas como posibles transmisores del virus. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha avanzado por su parte que el gobierno regional no va a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la autonomía para visitar a sus familiares y que tampoco cerrará los comercios y la hostelería. Así lo señalaba en el pleno de la Asamblea de Madrid. Ayuso ha señalado que va a seguir con las mismas medidas que han tomado hasta ahora, dado que ha tenido buenos resultados. Las medidas se basan en la concienciación, la ventilación, los cierres nocturnos y las medidas en zonas básicas de salud con alta incidencia del virus. No nos planteamos arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía. Por su parte, la Comunidad Valenciana limita las reuniones a 6 personas en Navidad y adelanta el toque de queda a las 23 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que será a las 0 horas.
Limita a 6 personas las reuniones, que vendrá acompañado por otra restricción. No podrán proceder de más de 2 núcleos distintos. Y terminamos con Andalucía en este repaso del COVID. Andalucía descarta endurecer las medidas aprobadas por las fiestas navideñas, con una incidencia acumulada de 140 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. No prevén modificar ninguna de las medidas anunciadas y que se extenderán hasta el 10 de enero. Ya se puede viajar entre provincias, se abrirán los bares hasta las 22:30 y se da más margen a los comercios de hostelería. Un modelo híbrido. Ahora mismo Andalucía está en la cola de la incidencia del COVID, solo por delante de Canarias, con 140 casos frente a los 250 por 100.000 habitantes con los que el Ministerio fija el riesgo alto. La hostelería, por su parte, y ya terminamos con esto, está en pie de guerra. El gobierno andaluz se enfrenta a las duras protestas de la hostelería. La patronal hostelera incluso pidió la dimisión de Moreno y está siendo muy fuerte en sus protestas. Esta presión, avisan desde la Junta, tampoco modificará lo aprobado. Moreno, durante la sesión de control del Parlamento andaluz, afeó a la líder de la oposición, Susana Díaz, que pida barra libre para los hosteleros cuando el gobierno de Sánchez dice todo lo contrario. Y ahora vamos con Juan Antonio. Juan Antonio, a ver que se me ha ido el santo al cielo. Quise decir con Francisco, nuestro compañero, que nos va a presentar cervezas. Perdonadme, pero es que como tuve que cambiar el orden de todo esto, pues me he perdido. Decía que hablamos ahora de cervezas con nuestro colaborador Francisco Patiño, un enteradillo de las cervezas. Hola, Francisco. ¿Francisco no tiene micro? ¿O sí tiene micro? Sí. Yo no le oigo. A ver. ¿Sí? Ahora lo oímos. Bueno, pues nuestro enteradillo de cervezas. Hola, Francisco. ¿A quién nos has traído hoy para hablar de cervezas? Pues hoy he traído a Juan Antonio Barrado. Pues cuéntanos, ¿quién es Juan Antonio Barrado? Hola, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. A vosotros. Él es profesor del curso de Vir Sommeliers de la Cámara de Comercio. Es formador en Saber, la Academia de Cerveza. Un paréntesis, para los que no sabemos mucho de cerveza, ¿qué es Saber? ¿Es una academia de cervezas? ¿O qué es? Sí, es un proyecto que se basa sobre todo en divulgar conocimiento y cultura cervecera, Perfecto. Tanto a profesionales como a particulares. Pues antes de darte paso, que termine de presentarte. Genial. También Francisco. También Juan Antonio es gran embajador de Golden Drag, community manager también de Cervebel, es una distribuidora, juez en concursos cerveceros y colaborador de diferentes publicaciones especializadas como Bar and Beer. Pues hola, Juan Antonio, bienvenido. Hola. Y lo primero, ¿qué es cervezas Golden Drag? Golden Drag es una gama de cervezas realmente. Hoy tenemos aquí 4 de ellas, casi está la familia completa. Es una lástima que no hemos podido incorporar la última novedad que ha salido recientemente, salió en noviembre y ahora mismo ha llegado a España, que es la Golden Drag ahumada o smoked. Son cervezas belgas con una larga tradición detrás, una cervecería familiar, que es la cervecería Van Stenberge, que está ubicada en la localidad de Ervelde, que es un pueblo que está muy cerquita de la ciudad de Gante. Déjame, antes de seguir, que le diga a la gente, porque esto lo hacemos en streaming, o sea, que hay mucha gente que nos puede ver, pero otra no nos ve, nos escucha solo, y entonces les vamos a contar eso, que hoy vamos a hacer una cata comentada de 4 cervezas que tú nos vas a acercar a ellas y que intentaremos ser lo más visuales posible para quien no nos pueda ver. Antes de entrar en materia, y dada la situación de la pandemia, ¿cómo os ha afectado a vosotros todo esto? Bueno, sin duda la pandemia ha golpeado muy fuerte al mundo de la cerveza, al sector de la cerveza, principalmente a causa del daño que se ha hecho a la hostelería, por razones obvias, ¿no? La hostelería ha tenido que permanecer cerrada durante mucho tiempo y cuando ha podido abrir, pues no la ha podido abrir con las mismas condiciones necesarias para poder que sobrevivir o que fuera un negocio rentable como antes, ¿no? Esto se ha notado en todo el sector, distribuidores, importadores, las fábricas.
También lo he notado. Y ahí nosotros, en la compañía para la que trabajo, tanto a través como importadores de Golden Drag o como community manager de Cervebel, pues ha intentado también adaptarse un poquito a la situación e intentar abrir nuevos caminos, nuevos horizontes, ¿vale? La venta online. Bueno, y hay un proyecto bastante interesante también de hacer un cash and carry, como una especie de franquicia de cash and carry a nivel nacional. Perdón. Antes de entrar a probar la primera cerveza, dinos dónde tenéis las fábricas o la fábrica. Bueno, en este caso la fábrica, como decía, de Golden Drag, que es la cervecería Van Stenberg, está en la localidad de Ervelde, está en Bélgica, ¿vale? Y Cervebel importa la cerveza desde allí, desde Bélgica hasta España. Es una compañía que está ubicada en Navarra. Desde Navarra ya la distribuye a toda España. Pues mientras seguimos hablando, vamos a probar o vamos a catar la primera cerveza que nos has traído, que si no me equivoco es una Golden Drag. Sí, correcto. Es la Golden Drag Classic, que fue la primera de las 4, ¿vale? Que se lanzó al mercado. Se lanzó en el año 1986. La propia fábrica la cataloga como triple oscura, ¿vale? Aunque no es realmente una triple al uso. Si quienes conocemos el mundo de la cerveza, quienes conocemos bien los estilos, una triple por lo general suele ser una cerveza de color dorado. Esta es más bien color miel, ¿no? Sí, un rojizo, ¿vale? Es un Una color oscura. es bastante oscura, tiene maltas tostadas. El tueste de las maltas va a estar muy presente desde el punto de vista sensorial cuando la catemos, la olamos y la probemos. Y tiene ese color entre castaño y rojizo, que los brillos que hay justo en el contorno del vidrio, pues ahí podemos ver un poquito como más color miel. Pues vamos a ello, a la cata. Vosotros sois los profesionales. Sí, quería hacer un apunte, Fernando, primero. Aparte de aquí también, la cerveza, aparte de ser una de alta fermentación, Sí. hace una segunda fermentación en botella. Correcto. Todas las cervezas de Golden Drag tienen segunda fermentación en botella, que se realiza con una cepa de levadura de vino de Burdeos. Y para los que no tenemos mucha idea, ¿qué es una segunda fermentación? Bien, pues el proceso de fermentación es el proceso químico por el cual la levadura transforma los azúcares. Sí, bueno, me refiero que por qué se hace una segunda fermentación. La segunda fermentación es como se utiliza sobre todo para poder rematar lo que es sensorialmente la cerveza. Ayuda a redondear muchos de los matices, ¿vale? Esa segunda fermentación, no olvidemos que durante el proceso fermentativo se producen muchos compuestos aromáticos, ¿vale? Que aportan complejidad a la cerveza. La segunda fermentación es muy tradicional en Bélgica. Para entendernos, y salvando las distancias y las diferencias, ¿sería como meter un vino en una barrica para que termine de hacerse? Digo, salvando las diferencias, no tiene nada que ver. Podría ser algo parecido. De hecho, luego ahora vamos a probar también otra cerveza de la gama Golden Drag, que lleva añejado en barrica posterior. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues vamos a empezar con la cata. En aroma, sobre todo. Ahí yo veo que ahí domina bastante, como habías comentado antes, Juan Antonio, en las maltas. Ahí juega un papel muy importante. Correcto. Las cervezas belgas en general son cervezas de un perfil bastante maltoso. La levadura tiene también mucha presencia. Y vamos a notar esa parte de dulzor en el aroma procedente de las maltas. En este caso, como también hay un componente de tueste bastante importante, pues también vamos a notar matices tostados. Puede recordar un poquito a café. Es una mezcla entre café y algo a un tono también meloso, ¿vale? Dulce. Yo, como simple aficionado a la cerveza, que no entiendo como vosotros, sí que quiero dar mi opinión de cómo encuentro la cerveza para que la gente sepa que los que no entendemos también encontramos matices. Me parece una cerveza muy interesante. Dices que es un poquito tostada. Sí es cierto que es tostada, pero no es un tostado intenso ¿no? que moleste. No. Tiene un retrogusto muy agradable. Y me da la sensación de que tiene mucho peligro, ¿no? Porque son 10,5 grados y entra con mucha facilidad. Tiene peligro, efectivamente. Es una cerveza bastante alcohólica, son 10 grados y medio de contenido alcohólico. Toda la gama tiene 10 grados y medio, menos la última que tomaremos hoy, que tiene 12. Pero realmente no hay que asustarse de esa graduación. Está muy bien integrado el alcohol en el conjunto. Lo que bien dices ahora, pues la consecuencia es que es un poco peligrosa, ¿no? Porque la podemos beber y no nos damos cuenta realmente de que es una cerveza tan alcohólica, ¿no? Entra con mucha facilidad. A mí me gusta decir siempre que hacemos esta sección que nosotros no hacemos apología del consumo de alcohol, al contrario, lo que queremos es que el consumo sea responsable. Y lo que hacemos es decirle a la gente pues que hay unas cervezas de una determinada graduación, con una calidad, con un sabor, pero que hay que hacer, como dices tú, un uso razonable y
y no pasarse. Por eso decía yo que es una cerveza con peligro. Discúlpame, sigue, porque nos estabas hablando de aromas, sabores. Sí, en los aromas, como decía, pues salen esas notas tostadas, que hay gente que le puede recordar incluso a café, aunque la intensidad del tueste no es muy elevada. Y también puede recordar un poquito a caramelo, tonos melosos, un poquito dulces. Eso te iba a decir, dato que es dulces en boca, ¿verdad? Sí, y en boca la entrada es dulce y tiene mucho cuerpo. El volumen que coge la cerveza en boca es muy grande, es muy importante, la llena por completo, y es gracias tanto a la densidad que de por sí lleva la cerveza como a su graduación alcohólica. Vamos a probar en boca. Uh-huh. Bueno, ya la estábamos probando, hemos dicho que es dulce, tostadita. Ahí yo veo, es aromática, veo muy agradable. Un equilibrio muy profundo. Aquí juega un papel muy importante la mezcla, el amargor, es el lúpulo. Y ahí, en retronasales, sobre todo, encontramos ¿cómo diría yo? Caramelo, algo más, son maltas, pero es un alcohol muy suave, es muy sutil. No. Efectivamente, solamente aparece un poquito, notamos ese poquito de ardor en la garganta al tragarlo. Y es como consecuencia de la graduación. Ahí es cuando notamos que tiene un poquito más. Pero es muy sutil, ese es el problema. Sí, no, es efectivamente. Es que está muy bien integrado y entonces el gusto es muy aterciopelado, no molesta el alcohol. Uh-huh. ¿Con qué marida? ¿Carnes, pescados, embutidos? Pues ¿es una cerveza de aperitivo? Sobre todo marida principalmente con carnes, ¿vale? Con asados, carnes rojas, carnes a la parrilla, también quesos curados. En general, todas las cervezas de Golden Drag van a requerir, platos contundentes, ¿vale? No, evidentemente, los maridajes es un tema muy abierto, pero existen algunas pequeñas directrices, algunas pequeñas normas como orientación, y una de ellas es la intensidad sensorial, ¿no? Si estamos intentando maridar una cerveza muy, muy potente con un plato, ese plato también tiene que ser muy potente, ¿no? Entonces, siempre aquí vamos a hablar, pues, de asados, carnes platos contundentes y quesos también fuertes y de curación. Sí, ahí le podemos meter perfectamente una caza mayor. Sí. Hay un estofado de estos, un rabo de toro perfectamente va con las maltas, quesos azules, como ha dicho muy bien Juan Antonio, y un queso ahí curado, bien, y no sé. Yo creo que da mucho más. Además que esta cerveza me parece interesante porque te transporta al lugar, ¿sabes? O sea, es belga pura y te da ganas incluso de cocinar ya. A mí me ha gustado eso que has dicho porque yo soy muy aficionado a los quesos y sí que me da la sensación de que es una cerveza que marida perfectamente con quesos, con quesos intensos de sabor, ¿no? Sí, correcto. Va bien un queso azul. Con la siguiente que vamos a catar, yo creo que incluso iría mejor ese queso azul, con un queso de oveja añejo, ¿vale? El típico queso manchego, pero bien curado, bien añejo, yo creo que también va muy bien. Con quesos de curación avanzada o también con quesos azules va muy bien ese tipo de cervezas. Y la que vamos a catar ahora es una Golden Drag 9000 cuádruple. Sí. El nombre que recibe esa designación de cuádruple, igual que antes os dije de que la Golden Drag la catalogaban como triple oscura, la Golden Drag la llaman, a la 9000, la llaman cuádruple porque, según ellos, utilizan en la receta 4 veces la cantidad de malta que utilizarían para elaborar una cerveza de tipo Lager Pils. Uh-huh. Una cerveza de tipo Lager Pils es las más comerciales que podemos tomar, estamos acostumbrados a encontrar en las barras de los bares que acostumbramos, ¿no? a ir. Y la llaman en ese sentido cuádruple, haciendo referencia a la densidad que tiene densidad original de azúcares que contiene la cerveza a partir de las maltas que contiene, ¿no? Mm. Estoy mirando esta nueva cerveza, la Golden Drag 9000 cuádruple. ¿Sí? Veo que es una cerveza turbia y eso me hace preguntarte una cosa. Vuestras cervezas no están filtradas de ninguna manera. No, si tienen refermentación en botella no pueden estar filtradas. Muy bien. Y claro, eso se nota en esta concretamente, es bastante turbia en cuanto a su aspecto, pero sí, con un color muy bonito. Muy bonitos. Aquí hemos cambiado el color, como veis es más claro, ¿vale? Está inclinado hacia el ámbar, es un tono ambarino. Ambarino rubio. Y aquí la receta cambia. Las maltas que se utilizan de base cambian en un porcentaje para ofrecer este color tan llamativo. Pues nada, Pedro, tú hablas, interrógale. Sácale todo lo que puedas. Pues aquí vamos a ver en aromas, sobre todo. Vamos a ir en aromas. Perdón una cosa.
¿puede ser un poquito menos aromática que la anterior? ¿Me das esa sensación a mí? Bueno, la que tenemos ahora mismo aquí servida, sí, pero por lo general... No como una crítica, lo digo como que me parece un poquito menos aromática. Suelen tener la misma intensidad. Es verdad que tienen un perfil aromático diferente y sí vamos a notar diferencias, y la que estamos ahora mismo probando sí que es un poquito menos intensamente aromática, pero por lo general yo las veces que las he consumido muchísimas veces, sí que tienen un perfil en aroma muy, muy parejo, en intensidad. No hay grandes diferencias. Son cervezas de por sí ya muy aromáticas. Aquí, en vez de notar tanto tueste de malta, sí que hay una parte de caramelo, hay una parte más de fruta y floral de lúpulo, ¿vale? Hay gente que puede encontrar recuerdos de como una especie de mermelada de albaricoque o de mermelada de fruta de hueso, ¿no? De melocotón, albaricoque. Hay gente que puede percibir a lo mejor incluso un recuerdo de naranja amarga. Pero eso te iba a decir, sí, que es más de ese tipo de frutas que no son demasiado dulces, ¿no? Exacto. A mí me daba por lo menos esa sensación. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo la veo estupenda. Esta cerveza te acompaña muchísimo y te deja, sobre todo, bueno, vamos a probar un poquito. Esta cerveza lo que te transporta realmente, como he dicho yo, a la zona belga, esos plátanos que salen, esas cosas de fruta. Ese alcohol bien equilibrado en boca, se redondea, y la retronasal, incluso probándola, te sigue saliendo el caramelo, las maltas. Eso hace un equilibrio y un buque perfecto en esta cerveza. Sí, la verdad es que sorprende, porque es bastante diferente a la anterior, partiendo de una misma idea original, pero evidentemente la receta es diferente. No mencioné anteriormente que se llama 9000 porque es un homenaje a la ciudad de Gante. 9000 es el código postal de Gante. Ah, qué interesante. Es que Gante es una ciudad que está muy vinculada a la cerveza. Como bien apunté al principio, la cervecería Van Stenberge está ubicada muy cerca de Gante. Pero es que el símbolo de la cerveza, Guldendrag, ese símbolo que es el dragón dorado, es un icono dentro de la ciudad. Es una figura, una estatua que está colocada en lo alto de la torre consistorial de la ciudad de Gante. Mientras seguimos cantando la cerveza, ahora volveremos, quería saber dónde se pueden encontrar vuestras cervezas. Tiendas gourmet, en restaurantes, en bares. Sobre todo en tiendas especializadas, en restaurantes. En restauración es más difícil encontrarla, aunque en algunos restaurantes sí que podríamos encontrarla, pero en restauración todavía hay una deuda pendiente ahí con la cerveza, porque no se le da el espacio que los cerveceros creemos que debe tener la cerveza, ¿no? A la hora de maridar. Bueno, aunque sí que hay sitios donde ya sí que se están especializando en cerveza y puedes encontrar variedades. Eso es. Cada vez es más frecuente y de eso la verdad es que nos alegramos mucho. Pero sobre todo son bares y tiendas especializadas, cervecerías de importación que incorporan en su oferta pues cervezas de Bélgica, de Alemania, Estados Unidos, cervezas craft y artesanas. Ese tipo de cervecerías es donde más frecuentemente solemos estar presentes, o en tiendas especializadas también. Pues vamos a terminar con la Guldendrag 9000 cuádruple. ¿Con qué marida? Pues como os dije anteriormente, aquí los quesos también van muy, muy, muy bien, y también con platos contundentes. Aunque el perfil de maltas es diferente y aquí no tiene tanta presencia el tostado y tiene más presencia pues la fruta, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Podemos encontrar mucha afinidad con platos de carne, la carne de caza, como había antes apuntado, y también algún otro tipo de carnes a la parrilla, ¿vale? Las carnes a la parrilla es que funcionan realmente muy, muy, muy bien. Entonces, vuestras cervezas, por cerrar el círculo, sí, normalmente maridan siempre con ese tipo de productos. Sí, en este caso la gama Guldendrag se enfoca sobre todo en este tipo de platos contundentes y enfocados sobre todo a carnes. No es lo único con lo que puede maridar, ya, ¿vale? Pero bueno, carnes, sí, quesos... Efectivamente, tienen que ser platos muy contundentes, ¿no? Intensidad sensorial potente. Supongo que un buen jamón de pata negra. Un buen jamón siempre va bien con todo. Sí. Porque un buen jamón de pata negra está bueno con siempre todo. Va con todo. Pero fíjate que yo creo que con esta cerveza yo creo que va mejor por separado en este caso, con el jamón, ¿eh? Pues el jamón es tan bueno por sí solo que elegiría otra cerveza no tan potente para enmascarar la calidad de esa riqueza de sabores que tiene el jamón, y al revés también, ¿eh? Obviamente va con gustos, pero entonces digamos que... con pescados y con mariscos puede haber algún pescado, sí, pescados azules, por ejemplo,
con un salmón o con una caballa, esa cerveza podría ir bien. Concretamente esta, la 9000. Podría ir también perfectamente con unos mejillones, con una salsa al Gran Bernier con queso azul. Y ahí vas abriendo un poquito. Lógicamente ahí las salsas ponen el punto perfecto para poder establecer Me el estáis maridaje. poniendo los dientes largos. A ver, siguiente cerveza, una Golden Drag Brewmaster. Sí. Bien, pues la Golden Drag Brewmaster es la tercera cerveza de la gama, que se lanzó en el año 2014 por el 230 aniversario de la cervecería, y es un homenaje al abuelo del actual propietario, que es Jeff Bersele. Bueno, pues el abuelo Josef van Steenberge es un homenaje a él, por eso se llama Brewmasters Edition, porque es un homenaje a los maestros cerveceros. Es una cerveza que es muy peculiar porque es la primera que añejaron ellos en barrica tras su elaboración, y está añejada durante 6 meses en barrica de whisky. ¿Es fácil abrirse paso frente a cerveceras que, aunque solo sea por los años que llevan en el mercado, son conocidas y por ello a veces demandadas, aunque no sea una referencia a la calidad de las mismas? Es complicado porque es una cuestión de evangelización, casi diría yo. Es una cuestión de intentar difundir que existe una cultura cervecera que rodea a todas estas cervezas. De hecho, no hace muchos años, el modo en el que viven los belgas su cerveza, disfrutan de ella y la consumen, fue catalogado, nombrado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, esa cultura cervecera de la cual carecemos aquí, pues nosotros hacemos esa labor un poco, ¿no? de intentar introducirla y de que la gente empiece a aprender que hay otro tipo de cervezas aparte de las que estamos acostumbrados a consumir. Pues vamos con esta tercera cerveza, la Golden Drag Brewmaster, ¿lo digo bien? Sí, Brewmaster Edition es la 9000, la anterior que hemos probado, pero añejada en barrica de whisky durante 6 meses. La presencia de la barrica lo vamos a notar claramente en la nariz. En el color es un color similar, como veis es un color ambarino. Similar a la primera que hemos probado. Similar a la segunda. ¿A la segunda? A la segunda, ¿vale? La tenemos aquí. Es un poquito menos turbia, que en este caso que la segunda, pero el color, como veis, es muy similar, ¿vale? Y lo que vamos a apreciar en nariz es que hay una diferencia notable, que es la presencia de la barrica, ¿no? Hay mucho... Aquí se nota bastante la presencia ahí. El whisky, la madera, el roble, ¿no? Toques avainillados, de miel. Es una cerveza extraordinaria. Desde el punto de vista aromático es muy compleja. Leve, a mí yo noto leve alcohol, o sea, está bien integrado. Eso, la barrica ha jugado un buen papel aquí. Sobre todo también luego, estamos hablando de una mal whisky escocés. Correcto. Y ahí hablamos, bueno, como has dicho antes, los aromas salen muchísimo, pequeña y turba, ese ahumado pequeñito, esa miel que redondea todo y esas vainillas que es inconfundible, aunque no debería ser vainilla, pero como es tan dulzón, a lo mejor ahí con ese aroma, yo lo noto. Sobre todo vamos a probarlo en boca, que yo creo que en boca debe ser una explosión. Sí, en boca es espectacular, ya lo veréis. A mí me parece que es de las 3 que hemos probado hasta ahora la más intensa de sabor. Sin duda. Sí que se le nota ese toquecito de barrica. No sé si whisky, porque ya te digo que yo no soy un gran experto, soy un simple aficionado, pero me parece más intensa, ¿no? Esta ya es una cerveza que... Sí, aquí sí que os puedo decir que es más intensa. Sí, que notas más el sabor que en las anteriores. Correcto. La barrica imprime un carácter muy fuerte en la cerveza. Su paso por ella durante esos 6 meses son suficientes para poder transmitir toda la riqueza que tiene el whisky y la madera, y que se la transmite a la cerveza. Es un espectáculo para mí, para los sentidos, un lujo. Sí, ¿la has probado, Fernando, en boca? Sí. Mira, la retronasal que ahora mismo te deja todavía el paso del alcohol, está, vamos, muy equilibrado. Ha dicho Juan Antonio antes, mieles, sale perfectamente, el caramelo sale. Yo diría a una galleta, mira que se me ha pasado por ahí, una galleta cookies de mantequilla. Sí, la un cookie poco de sin mantequilla. suavidad. No sé si recordáis esta golosina galleta dulce que vendían antes en las maquinitas, los Twix. Este caramelo que va dentro de la galleta, ¿vale? Ese caramelo sale aquí. Bueno, son recuerdos, ¿eh? Es que vosotros tenéis unos paladares muy, muy educados. Decíamos que marida más o menos con los mismos productos. Seguimos en un 10,5% de grado alcohólico. Insistimos, ojo, son cervezas ya con una graduación como para tener una cierta precaución.
pero cada vez me sorprende más las cervezas belgas. Conocía alguna, pero desde luego estas están muy bien trabajadas, muy bien elaboradas y con un proceso de fermentación que yo no entiendo, pero luego se demuestra en la cata. Está muy equilibrada. Esa segunda fermentación es fundamental para poder redondear la cerveza, que todos los matices estén integrados y que ese alcohol pase no inadvertido, obviamente, porque está presente y es obvio, pero sí que de forma amable. Uh-huh. Pues vamos a ir con la última, porque nos quedan un par de minutos para terminar el programa. Bien, pues la última, que es la Imperial Stout, es la más alcohólica de la gama, son 12 grados en este caso, y es la versión que da la cervecería dentro de esta gama a un estilo tradicionalmente británico, ¿vale? Que es la Imperial Stout. Es una cerveza más oscura, vais a ver que es más oscura, y aquí empiezan a aflorar otro tipo de matices, como el chocolate, ¿vale? Chocolate aquí hay negro. Muchísimo chocolate. Y para quien haya tomado más Imperial Stouts, esta cerveza tiene luego una particularidad, que es que no se ajusta a lo mejor demasiado ortodoxamente al estilo. Parece un poquito más dulce, ¿vale? Hay un componente de caramelo. Pues no se nota nada, ¿eh? Lo que tiene ya, oscura. lo que ya tiene es una intensidad de color próxima al chocolate. Próxima, sí, se nota que es más oscura. Sí, hay maltas más oscuras. Se le nota una intensidad de color como podría ser una tostada, sin serlo, claro. Sí, bueno, al final la denominación de la cerveza por rubia, tostada o negra es por el color, que es una de las cualidades, ¿no? Esto procede fundamentalmente del tipo de maltas que se emplean. Cuanto más oscuras, pues quiere decir que algunas de las maltas que se han utilizado en la molienda o en la receta, pues están más intensamente tostadas, ¿no? Sutilmente sale muchísimo el chocolate, robustece en boca, el alcohol no se nota, ciruelas. Eso iba a decir, que fíjate que tiene 2 grados o 1,5 grados más que las anteriores. Y casi parece menos alcohólica. Exacto, y es mucho más suave en cuanto a paladar, en garganta. Uh-huh. Pues me vas a perdonar, pero tenemos el tiempo ya limitado. Dinos dónde se puede conseguir, o hablabas antes, pero bueno, danos una página web o sí, algo. En la página cervebel.es, ¿vale? Que es la página web del importador, también se pueden conseguir. Perdona, Cervebel, ¿no? Cervebel, Cervebel. Vale. La primera con V y la segunda con B. Vale, perfecto. Cervebel.es, ahí podéis adquirirla, pues si la queréis recibir en casa. Muy bien. ¿Cuántas cervezas tenéis? Has traído 4, pero me has dicho que teníais 5. ¿Cuál sería la siguiente? Sí, hay una quinta, que es la ahumada, la Golden Drag Smoked, y también hay una sexta, que es una edición limitada que se lanzó hace unos años, que es la Calvados, que está añejada en barrica de Calvados. Se ha vuelto a lanzar alguna otra vez, pero sí que la producción es bastante más limitada y no llega siempre. No llega aquí en España, pero por curiosidad, ¿siempre en botella o también se hace...? También llega a barril. Uh-huh. O sea que ¿Aquí la en podemos... España? Sí, aquí en España, muy sí. bien, muy bien. O sea, también es posible encontrar en alguna cervecería especializada, alguna cervecería de importación, es posible encontrarla también en barril. ¿Las cinco variedades? La Smoked yo la llegué a probar en barril, de forma como en primicia, pero las otras 4 sí han llegado a estar en barril, incluso la Calvados ha llegado a estar en barril. Pues hasta aquí hemos llegado y aquí lo tenemos que dejar. Hemos tenido a Juan Antonio Barrado Brand, ambasador de Golden Drag. Hemos probado 4 deliciosas cervezas. Os invitamos a que lo sigáis. Repítanos la página web. Cervebel.es. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Esto ha sido todo por ahí. Y hasta el próximo mes de enero. Nos despedimos unas semanas, nos tomamos unos días y volveremos con más ganas, novedades, nuevas secciones y nueva copresentadora y un acuerdo de colaboración con una importante revista. ¿Decías, Paco? Pues feliz Navidad, pasarlo bien. Muchas gracias, profesor Hub. Nada, Fernando, un placer. No, el placer es mío por teneros aquí. Ya os contaremos a la vuelta todas esas novedades. A Francisco lo vamos a echar directamente, no queremos saber nada de él. No, es broma. Con Francisco estamos organizando proyectos que también os contaremos a partir de enero. Y para plantearnos cualquier duda o sugerencia tenemos un correo al que podéis dirigiros: info.diariosalir@gmail.com. Esto es Diario Salir Radio, en Radio
en www.clickradiotv.es, que también se emite en Radio Cadena Española Madrid, www.radiocadenamadrid.es. Hoy nos han acompañado Manuel Campo Vidal, sociólogo y periodista, con quien hemos hablado de su libro La España despoblada, crónicas de emigración, abandono y esperanza, y Juan Antonio Barrado, profesor del curso de Vir Sumiller de la Cámara de Comercio desde 2015, formador en Saber, la Academia de la Cerveza, y gran ambasador de Golden Drag. En el control ha estado Alejandro Croas. Gracias por haber compartido esta hora de radio con nosotros y nos vemos por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora, pero ya a partir de enero. Saludos cordiales.